Profe, muy buenas noches, Dios la bendiga. Hola, buenas noches. Amén. Muchas gracias. Buenas noches. Hola. Vamos a esperar unos minuticos como siempre que se conecten más personas.
Bueno, yo creo que ya podemos comenzar. Em, Buenas noches para Laura, por aquí que saludo por el chat. Y para Juliana. Juliana. Hay un grupo que está preparando, que no quedó dentro de las salas, que está preparando otra temática. Entonces no sé si le quieran escribir a Juliana, porque creo que ellos crearon un chat de WhatsApp. Entonces no sé si quieran incluir a Juliana en ese grupo, que es una temática para exponer mañana. Entonces, porfa, los que están en ese grupo, a ver si de pronto reparten el trabajo también para Juliana, para que no quedes de pronto por fuera. Les dejé el link de asistencia en el chat. Y voy a comenzar llamando. Ay, gracias, Laura. Gracias por incluir a Juliana. Hola, profe, buenas noches. Y cuéntame. Profe, acabé de conectarme, yo estoy en la sala 3. Si me puedes ayudar. Ah, listo. Déjame llamo a asistencia y ya continúo. Ok, gracias. Actividad. Andrea Catalina Arias. Presente, profe. Carlos Mauricio Arias. Presente, profe. Nicole Dayan Buitrago. Carol Andrea Caicedo. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Ay, ahora, acá. No, Caicedo. Leslie Camacho. Joana Castillo. Presente. Daniela Contreras. Angie Córdoba. Buenas noches, presente. Buenas noches. Diana Cortés. Lady Jimena Cortés Mora. Presente, profe, buenas noches. Buenas noches. María Fernanda Duque. Buenas noches, presente. Noches. Joana Figueredo. Buenas noches, presente. Noches. María Fernanda Forero. Buenas noches, presente, profe. Angie Paola García. García. Jaycer Gutiérrez. Buenas noches, profe, presente. Buenas noches. Luis Gutiérrez. Sandra Guzmán. Luna Guzmán. Presente.
Listo. Mayerly Hernández. Medina, mentiras, Andrea Carolina Maldonado. Sí, señora, buenas noches, presente. Buenas noches. Jenny Andrea Mancera. Presente, profe. Listo. Carolina Mendoza. Presente. Listo. Amparo Rocío Moreno. Dana Saray Orjuela. Derly Tatiana Ortega. Miguel Didier Pachón. Profe, buenas noches, bendiciones para todos. Presente. Buenas noches. Heidi Palacios. Presente. Ismenia Palacios. Profe, Imelia nos escribió al grupo y dijo que ella todavía no se podía conectar o que no sabía si se iba a conectar porque todavía no le habían dado de alta en el hospital a la hija. Ah, bueno, listo, vale. Muchas gracias. Entendible la situación. José Enrique Panche. Profe, buenas noches, presente. Listo. Yesid Pastrana. Buenas noches para todos. Presente. Listo. Clara Inés Perdomo. Diana Melisa Puertas. Presente, profe. Listo. Sandra Quitián. Sandra, Sandra continúa con problemas de su de garganta, salud. pero creo que está ahí. Sí. Ah, bueno, listo. Perfecto. Diana Milena Ramírez. Y por acá. Cristian Camilo Rivas. Jenny Marcela Rodríguez. Cristian Rodríguez. Nunca venimos. Diana Milena, listo. Y por acá. Diana Rodríguez. Gisela Rojas. Buenas noches, presente, profe. Buenas noches. Mi Lady Sánchez. Presente. Listo. Angie Alejandra Sánchez. Laura Sofía Sánchez, y la vi por ahí también. Profe, es que Presente, Francis Joana López no le funcionó para entrar. Ella está en nuestro grupo, entonces nos pidió el favor que te dijéramos que no puede, no le deja entrar a la clase. Qué raro. Qué raro. Sí. Bueno, ya veo cómo lo solucionamos. De pronto sería decirle que si entra con otro correo o reinicie de pronto el dispositivo del que está intentando entrar. Jenny Sandoval. Buenas Sí. noches. Hola, buenas noches.
Juliana Torres. Presente, profe. Listo, Juliana. Y por acá Profe. a Elizabeth Viveros. Sí. Ay, qué Profe, pena, buenas profe. noches. Qué pena, es que no. ¿Estaba hablando Sandra? ¿Sandra Kitian? Sí, señora. No te preocupes, ya te puse tu asistencia para que no te esfuerces. Gracias. Bueno, bueno, no te preocupes. ¿Alguien más estaba hablando? Sí, profe, buenas noches. Qué pena. Hola. Es que me cae cada ratito. No sé si ya me llamo Diana Paola Rodríguez. Sí, pero ya te pongo la asistencia. De todas formas, a los que no llamé, ay Jesús, a los que no llame, diligencien el formulario. No veo el formulario de asistencia. Hola, profe, buenas noches, Erika Franco. Pero no Hola, veo el Erika. formulario. Ya lo vi, gracias. Sí, de todas formas, no sé si a ustedes les aparece que está como anclado algo como con una figurita, como con una fichita, como una puntillita, ahí también lo encuentran. Bueno, entonces continuemos con la actividad. Yo sé que fue muy poco tiempo, quizás, pero la idea es que hoy ya dejemos eso listo. Entonces, faltando yo creo que 10 minutos para las 9, eh, nos toca arrancar con hasta donde hayan quedado. ¿Listo? Para dejar ya esa temática hoy lista, porque ya vamos como finalizando. Hoy es la 7ª sesión. Mañana ya tenemos que hacer un cuestionario sobre este módulo de todo lo de víctimas dentro del marco del conflicto armado. Y el 9, ya hacemos la sesión número 9, que sería el viernes, hacemos ya el último cuestionario de todo el curso, para así el lunes dedicarnos a hacer como una retroalimentación de todos los temas. Y si de pronto ya tengo listas las notas, contarles de pronto si tengo algunas dudas, si no encontré algún cuestionario de alguno, como para que todos se vayan tranquilos con sus notas ya el día lunes. Les dejé en la carpeta de Drive un Excel donde están las notas de los cuestionarios. Entonces ahí aparecen las personas que han diligenciado los cuestionarios. Si tienen un 0 es porque no me apareció el cuestionario, entonces porfa diligencienlo de nuevo. Y ya, estos eran los anuncios parroquiales. Ya abro de nuevo entonces las salas. Profe, ¿hasta cuándo tenemos plazo de cargar la infografía? Ah, la infografía. Menos mal lo recordaste. La infografía tiene plazo de cargarla hasta el lunes. El lunes antes de las 8, porque yo trato como de revisar que estén las infografías bien. Y el lunes aleatoriamente escogemos algunas infografías, las que yo vea que están más chéveres, más completas, o si alguno quiere presentarnos la que hizo, lo hacemos también el lunes. Entonces, para el lunes, antes de las 8 de la noche, las infografías deben estar en el Drive. Gracias por recordar. Ya en un ratico les dejo entonces acá el link del Excel. Voy a abrir las salas. Ah, las salas están abiertas. Acá me dice que están abiertas. No, a mí no me ha parecido, profe. Y ya las estoy abriendo de nuevo. Tampoco me parece, A mí profe. tampoco.
No, no, nos toca volver a asignarlas. Así como las creé esta última vez, ¿estaban los grupos la primera vez? No, No, señora, señora. son No, señor. iguales. Bueno, nos toca entonces asignarlas por otro lado. Disculpa, profe, también se puede realizar como cada uno tiene ya su grupo WhatsApp. También pues sería por ese medio, ¿no crees? Más fácil. Sí, sí. Mira, creo que acá encontré la opción. Porfa, me confirman que sí quedaron en la sala que es. Creo que ya no se puede. No. Sí, porfa. Creo que se comuniquen entre ustedes porque está difícil me tocaría manualmente asignarlos y nos da pasado mañana. Qué pena con ustedes. Tranquila, profe, gracias. Bueno, ustedes. Entonces nos vemos faltando 10 para las 9 a ver cómo les fue.
Hola Diana, ¿y tú estabas en algún grupo ayer, Diana Paola Rodríguez? Que creo que ya tenían como un chat de los grupos, entonces como por su lado, porque a mí no me dejó asignar de nuevo las salas.
Listo, ¿cómo les fue? ¿Terminamos o no terminamos? Terminamos. Listo. Entonces, Dios santo, que nos vaya muy bien. vamos a hacerlo aleatorio. A ver. Bueno, entonces comenzamos con el grupo número 4, que tenía hombres, ¿cierto? Víctimas hombres. Sí, señora. Listo. Los escuchamos. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, dije que iniciamos con el grupo número 4. Hola, buenas noches. Hola, Buenas noches, profe, ¿si nos escucha? sí, los escucho. ¿Ustedes me escuchan bien? Sí, profe, ahora sí, no te escuchaba ahorita. Ay, vale. Entonces, ya están arrancando. ¿En la pantalla? Aló. Y señora, ya se ve. Pero no te escuchamos bien. No sé si te puedes acercar de pronto un poquito al micrófono, Jessica. El micrófono. Ahí, ¿me escuchan mejor? Y súper. Listo. Entonces, pues a nosotros como grupo les vamos a hablar hoy de hombres víctimas de violencia sexual. Ay, qué pena contigo, no te escucho muy bien. ¿Será que puedes hablar un poquito más fuerte? Ahí, ¿me escucho mejor, compañera? Sí, ¿Me señora, escucha? gracias, qué pena. Listo. Sí. Vale, listo. Entonces les estaba contando que nosotros vamos a hablar hoy, o les vamos a contar un poco sobre la información que pudimos, digamos que recopilar del documento, en donde les vamos a hablar sobre los hombres víctimas de violencia sexual. El grupo está conformado por Carlos Caicedo, Caicedo, Carlos Arias, Enrique Panche, Heidi Palacios, María Fernanda, María Sánchez, Gisela Rojas y quien les habla, Jessica Bernal. Los temas a desarrollar. El primero es la masculinidad y violencia. El segundo tema que les vamos a hablar es cómo atender a un hombre víctima de violencia sexual. El tercer tema es aspectos generales y particulares a tener en cuenta en la atención psicosocial. ¿Qué hacer? El cuarto tema, perdón, qué hacer si los hechos ocurrieron tiempo atrás. Y por último, vamos a hablar de las herramientas de atención psicosocial. Mi compañera ya les va a hablar un poco sobre el primer tema. ¿Estás por ahí, compañera? Por ahí. Ya no vemos la pantalla. Ya, Ahora sí. sí.
Creo que Carol. Ah, sí, ahí está Carol. Sí, es que creo que había una persona que iba a abordar el tema, pero no sé si ella está en la sala. Si Giselle nos Ya escucha. estoy, qué pena, compañeros. Sí, Dale. bueno, listo. Entonces, nosotros vamos a abordar el tema de hombres víctimas de violencia sexual. Entonces, los lineamientos de las víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. ¿Listo? Nuestro grupo está conformado por Carol Caicedo, Carlos Arias, Enrique Pance, Heidi Palacios, María Fernanda, María Sánchez, Jessica Bernal y pues quien les habla, Gisela Rojas. Nuestros temas a desarrollar: el primero es masculinidad y violencia. El segundo es cómo atender a un hombre víctima de violencia sexual. El tercero, aspectos generales y particulares a tener en cuenta en la atención psicosocial. El cuarto es qué hacer si los hechos ocurrieron tiempo atrás. Y quinto, las herramientas. Cuando hablamos de masculinidad en el ámbito, en la cultura, digamos, patriarcal, podría decirse, es el dominio que tiene el hombre frente a la mujer y a la sociedad. Es decir, que mediante actos de poder, de control, de jerarquía, de fuerza e independencia, le permite tener un estatus en la sociedad que a su vez, con otros atributos de fuerza y de negación a las emociones, hace que eso frente a otros se convierta en que tiene masculinidad. Digamos que el libro o pues el escritor nos abordaba que al hombre se le atribuye aspectos positivos solamente por ser hombre, pero a la mujer, por ser de género opuesto, siempre se le va a atribuir lo negativo. Ahora, en el marco de la violencia sexual frente al hombre, se suele utilizar o practicar para humillar, para feminizar y degradar, es decir, para crear una debilidad y subordinación donde la persona que genera estos actos contra el hombre, que es prácticamente una violación que se le hace, lo que quiere es tener el poder y el dominio de la víctima. También generar una emasculación. ¿Qué es eso? Es que cuando se genera el acto sexual, se demuestre que la persona o el hombre no tiene la capacidad de defenderse en su persona y a su familia, demostrándoselo a quienes, a la sociedad en general. En el conflicto armado, digamos que la violencia sexual se ha utilizado como un castigo y como advertencia para ejercer contra la comunidad, y lo que quiere hacer es desestabilizarla, y demostrarle que la persona no cuenta con el recurso, o sea, no cuenta con la capacidad de resistirse y de proteger a su misma sociedad. Ya siguen mis otros compañeritos que van a abordar el tema de cómo atender a un hombre víctima de violencia sexual. Orientaciones sexuales diversas, identidad de género no hegemónica. Buenas noches. Entonces, bueno, yo continúo con el tema de cómo atender a un hombre víctima de violencia sexual. En este caso es importante comprender el impacto psicosocial que sufren los hombres víctimas de violencia sexual, tanto en su entorno individual como familiar. Dentro del ámbito individual se presenta dificultad para hablar de los hechos de violencia sexual por los valores sociales asignados a la masculinidad hemogénica, sustentados en la dominación, los privilegios y el poder. Son hombres que pues se les dificulta un poco más aceptar el hecho de que son víctimas de violencia sexual. Muchas veces no comentan por pena o porque creen que los van a tildar de homosexuales o porque creen que no les van a creer su relato. También se presentan sentimientos de culpa que pueden derivarse de la imposibilidad de defenderse. Esto está relacionado con el hecho de pensar que pudo haber hecho algo para evitar este delito, pero también pensamientos como que pudo haber, no sé, haberse defendido por el hecho de ser hombre y de que debe ser fuerte y defenderse. Y tendrá pensamientos en los que si yo no los hubiera provocado no me hubiera pasado, o si les hubiera hecho caso no me estaría pasando esto. Continúo la siguiente.
la anterior. Eso. También se presenta una fractura de la identidad. Si un hombre es violentado sexualmente, implica la pérdida de masculinidad y la pérdida en la capacidad de defenderse y defender su familia. Digamos que el poder y la dominación están vinculados a esa masculinidad y se manifiesta en la pérdida de los privilegios masculinos, ya que pues en este caso, cuando un hombre es abusado sexualmente para la sociedad, es como decir que esta persona, como no se pudo defender él mismo, pues no va a poder defender a su familia y a su comunidad. Se presenta dificultad en la esfera de la sexualidad. En algunos casos puede ser difícil que puedan volver a retomar relaciones sexuales o comenzar nuevas, ya que se pueden desencadenar recuerdos de la violencia sexual o sentimientos de rechazo, pues por los hechos que hayan sucedido anteriormente. También presentan sentimientos de vergüenza y humillación. Los hombres sobrevivientes sienten vergüenza de no haberse defendido y protegerse, y pues digamos que sienten que fracasan como varones también por el aprendizaje que se ha tenido socialmente de que pues ellos deben aguantar todo solo por el hecho de ser hombres. Y también se presenta aislamiento. Algunos hombres se suelen, pues víctimas de violencia sexual, se alejan de todas las actividades cotidianas que anteriormente hacían. Esto impide pues que se puedan relacionar con otras personas. Esto lo hacen por no sentirse expuestos ante cualquier situación o comentario que se pueda presentar en un ámbito social. Ahora en el ámbito familiar pues se presentan dificultades para establecer relaciones, además de las dificultades en las relaciones familiares. En algunas ocasiones los cónyuges los abandonan y pues suelen sentir soledad y son estigmatizados o excluidos por su comunidad si su historia es conocida. Por lo mismo que mencionaba antes, por el hecho de que por ser hombre pues debe defenderse y no permitir que pasen estas cosas. El temor de que no se les creerá impide que muchas veces ellos quieran buscar una ayuda profesional. Y la última del ámbito familiar es la alteración en la relación con sus hijos. Algunos hombres se vuelven un poco más sobreprotectores con sus hijos, pues para evitar que ellos lleguen a vivir una situación similar a la que ellos ya han vivido. Listo. Bueno, buenas noches. Vamos con los aspectos generales y particulares a tener en cuenta en la atención psicosocial. Los aspectos generales, pues esta es muy difícil, ya que se complica tener un acercamiento hacia la víctima, ya que ellos presentan como un tipo de aislamiento, un tipo de desconfianza, y les es muy difícil dar una atención psicosocial. Y los aspectos particulares, pues en el marco de creencias se maneja que el hombre sobreviviente acerca de su mismo sexo. En algunos hombres existe la idea de que a ellos no les puede victimizar, ya que deberían ser capaces de luchar contra cualquier victimario si es un verdadero hombre. A muchos de ellos se les enseña a creer que un hombre debería poder defenderse contra viento y marea, o que debería estar dispuesto a arriesgar su vida para proteger su orgullo y respeto. Listo. Continuamos entonces con qué hacer si los extraterrestres vienen para atrás. ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí te escuchamos. Sí. Entonces, en este apartado se abordan algunos aspectos que se pueden tener en cuenta o pueden ser tenidos en cuenta durante la atención psicosocial por el profesional, ¿sí? Que aborde pues cada caso de manera particular. Algunas de las recomendaciones es informar y orientar al hombre acerca de sus derechos, acerca de los derechos que tiene a acceder a servicios de salud física, mental y psicosocial. También es importante en este aspecto tener en cuenta de indicarle pues a la víctima que el delito de violencia sexual no está necesariamente vinculado a la orientación sexual o a la identidad de género. Cualquier persona puede ser víctima de violencia sexual independientemente pues de la edad, sexo, orientación sexual, en posición socioeconómica, raza, cultura. Cualquier persona puede ser víctima de violencia sexual. También indicarles pues, que no implica debilidad masculina. En este aspecto es importante que el profesional psicosocial pues, refuerce un poco o reafirme la masculinidad
y trabajen con la víctima sobre su identidad como hombre. También es importante hacer como una reactivación del proyecto de vida, reconstruir la noción de familia, poder pues identificar cuáles son esos factores protectores, cuáles son las redes de apoyo pues de la víctima, que lo va a hacer pues sentir un poco más seguro de pronto expresar lo ocurrido. Adicional a eso, también nos indican o nos dan como unas preguntas orientadoras que puede utilizar el profesional para abordar de alguna manera o hacen parte de la estrategia de recuperación emocional. Entonces, las preguntas orientadoras son: ¿qué motiva recibir la atención psicosocial? ¿De qué te gustaría hablar? ¿Qué te interesa? ¿Por qué te interesa que abordemos en este espacio? Digamos que estas preguntas le van a permitir al profesional poder tener como ese acercamiento con la víctima y darle la confianza para que él pueda, digamos que, expresar su experiencia. Es importante que se muestre respeto y comprensión, que no se hable pues de prejuicios, que no se juzgue a la víctima, generar esa confianza para que se pueda expresar sobre la experiencia, darle lugar al sufrimiento, que pues muchos de ellos no hablan, digamos, esto precisamente pues por lo difícil que es contar esa experiencia. Entonces es importante darles ese espacio de que puedan, digamos que de alguna manera darle ese lugar al sufrimiento para que ellos pueda ser un poco más fácil expresar esa experiencia. También es importante aquí concentrarse en la víctima, saber cómo está, qué siente, y también ayudar a identificar las necesidades y la necesidad emocional de la víctima para poder así, digamos que abordar y poder identificar cuál es la problemática que se va a trabajar. A continuación, entonces, vamos a hablarles de las 7 herramientas que nos habla el documento para poder pues, hacer un abordaje a la función psicosocial. La primera es generar un vínculo de confianza, que es básicamente lo que yo les estaba contando hace un momento. Es como generar, o es como ese primer contacto con la víctima, donde me escuchan. Sí, señorita, te estamos Sí, te escuchando. escuchamos. Donde se debe generar pues esa confianza, darle, digamos que la oportunidad a la víctima de sentirse en un espacio seguro para que él pueda contar su experiencia y a partir de allí poder trabajar pues sobre los problemas que se vengan identificando durante la atención psicosocial. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, la siguiente es validar la expresión emocional. Entonces dice que los hombres pueden expresar emociones solo en lugares donde se sienten seguros y donde la expresión de los sentimientos se considera aceptable. La validación emocional consta de 3 partes o acciones. Se inicia con la empatía, continúa con la aceptación, las emociones del otro, del paciente, y por último, la comunicación de la importancia de lo que uno siente al otro y de lo que tomamos como algo legítimo. La validación emocional tiene 7 consejos básicos para mejorar. La primera tenemos lo que es la aceptación, la empatía, la expresión de la validación emocional. La segunda es estar presente. La tercera decimos que es escuchar y reflexionar. Cuarta, entender la reacción de las otras personas. La quinta, la situación. La sexta, normalizar las emociones. La séptima, tener en cuenta una mente abierta y la experiencia emocional del otro. Ante situaciones de gran carga emocional, es importante otorgarles la misma naturalidad a los sentimientos negativos que a los positivos. La validación emocional ayuda a las personas a regular sus propios sentimientos emocionales y sentimientos. En los varones, a muchos hombres les cuesta trabajo reconocer su vida emocional, debido a que se les ha enseñado a negar sentimientos y emociones, lo cual se concreta con las concepciones dominantes de la masculinidad.
Como vemos en muchas regiones de nuestro país y aún ahora, tenemos mucho lo que es el machismo. Entonces, a los hombres se nos ha enseñado que tú no puedes llorar, no te puedes quejar, tienes que ser fuerte, siempre tienes que verte como una persona que afronta todo y que no puede ser derrumbado. Entonces, para el hombre tenemos esa carga de que no podemos quejarnos, no podemos mostrarnos débiles porque se nos va a tildar como tal ante la sociedad y eso nos va a repercutir. Obviamente vemos hombres cuando se dispersan o son apáticos con los demás, en su familia, en el entorno general como son las amistades, en las relaciones, por ejemplo, cuando tienen, no sé, noviazgo, eh, tienden a aislarse un poco y la gente, bueno, nos pregunta qué le pasa o por qué está tan callado o por qué de pronto está tan agresivo. Y no miran en sí el fondo de qué le está pasando a esta persona o por qué está actuando de esta manera. Simplemente lo juzgan de que es una persona agresiva o que es una persona apática o que no es una persona sociable, pero no miran el trasfondo de las cosas y no indagan el qué le está pasando a esta persona. Muchos, por la carga emocional que tienen, tienden al suicidio. Entonces, pues ahí sobre este tema. Y mi compañera, muchas gracias. Bueno, la tercera herramienta es dificultad para verbalizar o nombrar que fue víctima de violencia sexual. Los hombres sobrevivientes pueden pensar que no necesitan atención psicosocial y que son lo suficientemente fuertes para manejar ese tipo de situaciones solos. Pueden también tener como dudas de hablar con un profesional, pues una situación tan dolorosa y vergonzosa para ellos, y pueden pensar que si hablan de lo que sucede pueden llorar y pues esto es, pues socialmente no está permitido, pues porque es hombre y debe soportar y ser fuerte. Es importante comprender que para un hombre hablar de esta situación tan dolorosa puede ser como un acto donde pierden poder, ya que es poner como en lo público ser víctima de violencia sexual y pues es el estigma que implica como en la sociedad ser hombre víctima de estos hechos. Entonces, en estos casos lo que sugiere la herramienta es que se pueden abordar desde las siguientes preguntas. ¿Hay algo que te preocupa? ¿Cómo ha afectado la guerra a los hombres colombianos? ¿Cómo te ha afectado la guerra a ti? Esa sería la herramienta 3. La cuarta herramienta que nos propone la lectura es trabajar sobre la culpa. Y algo que es importante tener en cuenta y es que las herramientas, así como las hemos visto, y particularmente sobre la culpa, están abordadas desde un concepto social. Y como sociedad se han establecido como unos preceptos de que el hombre tiene que, por ejemplo, ser la persona que cuida y protege y no la persona que hace daño. Cuando tenemos casos de pacientes, hombres que han sido víctimas de violencia sexual, es importante que en el abordaje psicosocial se haga entender que no es culpa de él, sino que fue una víctima de las condiciones que estaban ocurriendo alrededor, que fue víctima de una situación de lesa humanidad y que independientemente también de las cosas que hayan ocurrido, él simplemente es una víctima y no, digamos, el texto nos hablaba, por ejemplo, que en algunos casos los hombres suelen sentir culpa porque durante el acto de violación hubo algún tipo de eyaculación o erección y eso también trae culpa sobre ellos. Entonces, la idea que nos dicen es abordar cada uno de los elementos, pero haciéndole claro al paciente o a la persona que no fue su culpa, sino que él es resultado, que es una víctima de la situación que ocurría. Y sugieren que la idea de las preguntas es cómo abordarlas, no para que la persona pueda decir cómo fue mi problema, sino cómo, por ejemplo, hubiese podido enfrentar esa situación si las cosas hubiesen sido diferentes. Bueno, buenas noches. Habla Enrique Panche. Me tocó resignificando las masculinidades. Esto como concepto se refiere a la reevaluación y transformación de las normas y roles tradicionalmente asociados con la masculinidad.
Tradicionalmente la masculinidad es símbolo de fortaleza, de expresión emocional, que debe ser dominante, entre otras. El proceso de resignificar la masculinidad cuestiona y expande estas ideas para que se vea al hombre como un ser con más comportamientos y emociones, un individuo más auténtico y saludable. Digamos, como herramientas se pueden usar, acompañar al hombre que sufrió este tipo de violencia. No es sencillo, no es nada fácil y puede ser bastante doloroso. Pero pues se debe usar la escucha atenta, creer lo que él está contando, no estar pues de parte del agresor, ofrecer ayuda, acompañamiento, resignificar y recuperar la identidad después de sufrir violencia. Es un proceso complejo, profundamente personal, que requiere tiempo, paciencia y apoyo adecuado. Bueno, también otras herramientas que se podrían, terapia profesional, pues un buen psicólogo, un buen rapport, una buena empatía, un psicoterapeuta especializado en trauma puede ser de mucha ayuda. Grupos de apoyo, eso ayuda bastante a que pues contar su experiencia y sentirse comprendido. También en algún momento se podría usar meditación, mindfulness. Estas prácticas pueden ayudar mucho a manejar pues este tipo de post-traumático, manejar bien estrés, ansiedad, síntomas de trauma, promoviendo estar más calmado, a reconectarse con su cuerpo de manera saludable. También se recomienda actividad. El ejercicio físico también ayuda a despejar la mente, a enfatizar la conciencia corporal. También se podría usar yoga y este tipo de deportes. Gracias. Listo. ¿Terminaron ya su presentación o falta de pronto algún aporte? Hola, ¿me escuchan? Sí, señora. Sí, profe, te escucho. Ah, ok. Y les preguntaba si faltaba algo más sobre la presentación. Creo que nos quedaban pendientes las dos últimas herramientas, que era la herramienta de la reconstrucción o cómo trabajar con ellos, la reconstrucción de noción de familia. Y la 7, manejo de la ira. Y la 7. Ok. Pues No sé si vayan a hacer la sexta o sigo con la séptima. Si quieres, yo abordo la 6 y tú nos ayudas apoyando la 7, ¿te parece, Heidi? Listo, dale. Entonces, comienza tú. Dale. Dentro de la herramienta 6, la lectura nos decía que muchas veces este tipo de hombres tienen familia y el desarrollo de su rol como hombre dentro del núcleo familiar a veces se ve como que dificulta las funciones que debería, digamos, entre comillas, cumplir. Y lo que la lectura nos propone es poder guiar al paciente, al hombre, perdón, a la víctima, para que pueda entender que independientemente de las cosas que ocurrieron, la familia o qué significado tiene para él la familia y qué rol considera él que cumple en esa familia.
ese tipo de preguntas ayudan a fortalecer el rol como padres, incluso como esposo, digamos, en el proceso de formar la familia con la que cuenta. La recomendación que nos hacen es que el cierre se realice teniendo en cuenta los aspectos positivos que ha mencionado la persona y que pueden ayudarle a entender nuevamente su rol como padre o su rol en el núcleo familiar. Bueno, voy con el de manejo de ira. En este caso, pues lo más recomendado es poner a la víctima como en una silla vacía, hacerle preguntas tal como, ¿qué le dirías? No sé, como qué le dirías en el caso de por qué hiciste esto, o expresar lo que la víctima sienta. También dejar que él exprese lo que siente, o sea, dejar que exprese su momento de ira. Luego ya cuando el hombre se siente agotado de sus preguntas o expresiones, se le pregunta que qué es lo que éste le responde o hace sus expresiones o preguntas desde esa silla y cómo le hace sentir esa respuesta, de modo que se continúa de una manera circular el contacto entre ambas partes, que en realidad son del mismo o la misma situación. La idea es como ayudarle a que él exprese y saque toda su ira y luego de todo irle explicando cómo debe manejar después de todo lo sucedido lo que siente. Listo. Muchas gracias al grupo número 4. Abarcaron todos los aspectos importantes de esta atención psicosocial, y es que ya nos vamos a dar cuenta que cada tipo de víctima tiene de pronto algo en que más hacer énfasis durante todo el apoyo psicosocial. Como nos dimos cuenta en los hombres, es como resaltar mucho su rol, su identidad, la masculinidad, pues porque desde los constructos sociales se ha asociado a la masculinidad con la fuerza, eh, con la fortaleza, ¿sí? Y pues en estos casos, pues los hombres son muy vulnerables. Y pues gracias a estas herramientas que ustedes nos contaron, se puede como comenzar a retomar tanto los proyectos de vida como los roles de los cuales hacen parte tanto en su familia como en la sociedad. Muchas gracias. Gracias, compañeros. Tengan porfis muy presente el tiempo, porque estamos cortos de tiempo. ¿Listo? Vamos a ver el siguiente grupo. Listo, grupo 1. Entonces el grupo 1 tenía como grupo, como víctimas, las mujeres. Los escuchamos. Buenas noches. Les voy a compartir la pantalla. Listo, Joana. ¿Me pueden indicar si ya ven la pantalla? Sí, ya la vemos. Listo. Entonces, por favor, Jenny, ¿puedes comenzar? Gracias, compañera. Bueno, muy buenas noches para todos, para todas.
Bueno, nuestro grupo está conformado por, ay, tú me regalas la anterior diapositiva, por favor. Bueno, Maritza Garzón Díaz, María Fernanda Forero Rincón, Joana Castillo, Jenny Marcela Rodríguez, Joana Caterine Figueredo, Miguel Didier Pachón y quien les habla Jenny Mancera. Entonces, a continuación vamos a hablarles sobre la atención a mujeres víctimas de violencia sexual. Bueno, se dice que la situación de las mujeres víctimas del conflicto armado es un tema profundamente complejo y sensible, merece atención y comprensión en muchos conflictos armados en todo el mundo. Las mujeres se enfrentan a una serie de desafíos únicos y devastadores. ¿Me regalas la siguiente, por favor? Esta es una pequeña introducción del capítulo 5 que nos correspondió este tema. Entonces, bueno, aquí se aborda la atención psicosocial a las mujeres víctimas de violencia sexual en el marco del conflicto armado. Inicialmente con una breve introducción al fenómeno de la violencia sexual contra las mujeres y sus finalidades. Después se describen algunos impactos psicosociales a nivel individual, familiar y comunitario en el marco del conflicto, y posteriormente se plantean algunos aspectos generales y particulares para tener en cuenta, como también algunas de las herramientas útiles para la atención psicosocial frente a estos casos. La siguiente. Bueno, la situación de las mujeres víctimas del conflicto armado es un tema profundamente complejo y sensible, merece pues toda la atención y comprensión en muchos conflictos armados de todo el mundo, y las mujeres enfrentan una serie de desafíos únicos y devastadores, como lo habíamos mencionado anteriormente. Pues también aquí dentro del conflicto armado, dentro de la violencia sexual, se considera un medio de humillación hacia los hombres, a quienes recae el rol de proteger a la mujer. Esto se convierte como en un medio para demostrar la superioridad, pues por este hecho que se comete. También pues frente a la violencia sexual se pretende controlar el cuerpo y la sexualidad de la mujer. Digamos también atentando contra toda la libertad y la autonomía para ella poder decidir. Y también pues el cuerpo de la mujer se considera para ellos como objeto de otros. Como atención, atención a mujeres víctimas de violencia sexual, tenemos cómo atender a una mujer víctima. Resulta que esto tiene unos impactos psicosociales, los cuales los vamos a presentar a continuación. Existen 3 ámbitos, en el cual está el individual, el familiar y el comunitario. En la parte del ámbito individual, pues la revictimización vemos que ocurre cuando a la mujer se le pregunta y se le pregunta y se le pregunta siempre qué pasó, cómo sucedió y demás. Esto también pues lo vemos cuando se presentan algunos casos, se direccionan a varias entidades y siempre es lo mismo, ¿sí? Vemos como esa revictimización. También la reexperimentación de los hechos ocurridos. Esto pues también les afecta a las mujeres. Pasar por los lugares donde ocurrieron los hechos. También afecta en el cambio en la relación con su cuerpo. Hay una sensación también de suciedad, de descuido en su apariencia física. Pueden haber también dolores vaginales, abortos espontáneos, y en algunos casos se presenta discapacidad física derivada a estos hechos ocurridos. Frente al ámbito familiar, encontramos dificultades en las relaciones de parejas, pues el texto nos mencionaba, en algunos casos el compañero permanente conoce la situación, pero a veces tiende como a sacar esas cosas que le sucedieron a la mujer, sacar a relucir. Entonces, por eso también se presentan esas dificultades. También, bueno, la dificultad en la relación con los hijos, cuando son hijos hombres, ellas tienen ese rechazo hacia ellos por lo que les sucedió. Y cuando son hijas mujeres, es una sobreprotección, porque pues obviamente ellas no quieren que le pasen lo mismo que les pasó a ellas.
Cuando tienen hijos nacidos producto de esta violación, se puede producir un vínculo ambivalente. Esto quiere decir lo contrario, puede haber amor y puede haber también desprecio a la vez. Y también en las dificultades en las relaciones familiares, ya que hay algunos familiares que tienden también a juzgar o a ser muy punitivos frente a estas cosas que pasaron, en vez de pronto como de apoyar, de brindar ese apoyo, se escuchan cosas como, pero bueno, ¿quién la mandó? ¿Usted provocó? Bueno, y como estas cosas que obviamente también afectan a la mujer. En el ámbito, bueno, allí también ocurren unas ciertas emociones para ellas, como está el miedo, la ira, la culpa, la rabia, la impotencia. Y hay una serie también de sentimientos encontrados como la desconfianza, la vergüenza, la baja autoestima, las dificultades para sentir placer en las relaciones sexuales, o también en ocasiones la pérdida del sentido de la vida. También pues nos mencionaba aquí el texto que muchas mujeres intentan suicidarse. Y frente al ámbito comunitario, lo mismo, está, bueno, la estigmatización, el señalamiento por parte de los demás de la comunidad y también las concepciones culturales, las tradiciones familiares o religiosas, independientemente de las culturas, también se tiende mucho a señalar a la mujer frente a estos hechos. Ya la siguiente compañera, gracias. Hablamos también frente a lo que corresponde el delito de violencia sexual, impacta la esfera individual, familiar y comunitaria de quien lo sufre. Entonces, el texto nos dice como tal que hay unos aspectos que son particulares que pueden ser más, pero nos especifica los siguientes. Entonces, nos dice, se debe tener muy en cuenta la ocurrencia previa de hechos de violencia sexual. Por ejemplo, si son escenarios distintos al conflicto armado, que se debe tener en cuenta que pudo haber sido por algún familiar o alguna persona llegada y la víctima puede haber tenido algún temor o sentir como esa primera, digamos, violación con un tipo de sufrimiento mayor. De igual forma, si de pronto al momento de contar esos relatos de esa primera violación no le creyeron o se le negaron los hechos, esto también, por supuesto, que influye en estos eventos posteriores. Nos habla de tener en cuenta la ubicación actual de la mujer frente a donde ocurrieron los hechos, a donde ella se encuentra, de donde se encuentra la ubicación del perpetrador. Esto porque nos indicaba que la mujer puede incrementar sentimientos de miedo o ansiedad si de pronto existe presencia de actores armados o presencia del victimario cerca del lugar donde ella se encuentra. Se puede presentar también lo que es miedo, pues debido como a posibles amenazas o algún tipo de repetición de esa situación. Se debe tener en cuenta las condiciones socioeconómicas en que vive cada una de estas víctimas, puesto que la economía influye, los recursos económicos influyen precisamente también en el condicionamiento de poder acceder a servicios de salud física, de salud psicológica, pues como se requiere en estas situaciones. Es importante tener en cuenta el momento del curso de vida en que ocurren los hechos de esa violación. Nos indicaba que si el delito sexual ocurrió cuando la mujer se encuentra en la adolescencia y de pronto no había tenido relaciones sexuales previas, puede impactar de una forma mayor la noción de la sexualidad, de la virginidad de la persona. Y de igual forma también cómo está culturalmente conformada esa situación. Tener en cuenta la manera como se presentó el hecho de violencia sexual, si hubo penetración o no, la forma de la penetración, el número de agresores, si la violencia sexual se cometió delante de otras personas,
Otro aspecto es la atención psicosocial que se debe tener en cuenta en la mujer si ha sido víctima de otros hechos victimizantes diferentes al delito sexual. Entonces ya ahí hablamos de algún tipo de agresión o de afectación también hacia la mujer, pero que no tiene que estar asociado a la sexualidad desde los diferentes ámbitos, individual, familiar, comunitario. Y el último aspecto que nos nombra es si hay o no hay hijos como consecuencia de esa violación, puesto que en algunos casos existen sentimientos ambiguos, es decir, por un lado está el deber de cuidar y proteger la vida de ese niño o de esa niña, pero por otro lado también se puede presentar lo que es el resultado o la consecuencia de una grave agresión contra ella por ser directamente de esta violación. Nos habla también de otro punto, es qué hacer si los hechos de violencia sexual son recientes. Entonces, lo principal es poderle brindar a la persona una orientación de los derechos que tiene como tal. Entonces, el profesional debe prestar atención médica relacionada con anticoncepción de emergencia antes de las 72 horas del ocurrido el hecho, exámenes y tratamientos para la prevención de VIH, de infecciones de transmisión sexual y enfermedades de transmisión sexual. Eso se le debe informar a la víctima que tiene derecho a que le presten toda esa atención de salud, pues a la cual tiene derecho. Como profesional se debe remitir a las entidades correspondientes para la efectiva atención de entidades de salud, pues retomando un poco lo del punto anterior. Se debe también brindar un espacio físico, que este espacio sea privado, que proteja la dignidad y la integridad de la persona, de igual forma indicar que va a tener toda la confiabilidad frente a esa situación y frente a los relatos que ella en ese momento pues indique. Es importante ser empático, ser comprensivo y respetuoso con la situación que está viviendo, en ese caso, la víctima. Y nos indica también que es importante saber estabilizar las reacciones emocionales y físicas que se pueden presentar en ese momento del relato de la situación por parte de la víctima. Entonces, nos habla de dos puntos principales para la estabilización a nivel físico. El primero es que se puede invitar a la víctima a realizar algún ejercicio de autorregulación física, como lo es la técnica de respiración. Entonces, tomar aire profundamente, sostener durante 5 o 8 segundos, pues eso ya depende de cada persona, y posteriormente soltar, hacer una repetición de 4 o 5 veces, igual, eso depende de cada persona a la cual se esté atendiendo. O se puede realizar también un ejercicio de distensión muscular, y en este caso pues el texto nos indicaba que, por ejemplo, se pueden tomar las manos, doblar los dedos de las manos, las muñecas, respirar profundamente, sostener la respiración y posteriormente soltar la respiración y también desdoblar los dedos de las manos, las muñecas, y así realizar con cada parte del cuerpo. Eso sería como tal, pues unos ejercicios que sirven para estabilizar a nivel físico a la víctima y pues se pueda continuar con la atención correspondiente. Ya puedes proseguir. Buenas noches. Bueno, a nivel emocional,
Es importante decirle a la mujer que se encuentra en un lugar seguro, en el cual puede expresarse con plena confianza. Hay que mantener una actitud de apoyo y de escucha para que se sienta comprendida, aceptada y respaldada. Ayudar a la víctima a recuperar su sentido del control, que promover la desculpabilización de la mujer víctima. Esto quiere decir que hay que decirle que ella no es culpable, hacerle caer en cuenta que ella no es culpable de lo sucedido. Ayudarle a identificar a las personas en los cuales puede encontrar apoyo. Cuando la mujer haya recobrado la estabilidad física y emocional, se debe tener conocimiento de que esta es una situación de atención inmediata. También se debe tener en cuenta que que el delito sexual es una urgencia médica y debe ser atendida de forma prioritaria. Es necesario recordar que después de los hechos de violencia sexual, las mujeres víctimas presentan reacciones de carácter físico, emocional, en los vínculos familiares, en las relaciones interpersonales y con la comunidad. No deben ser consideradas como enfermedades patológicas, sino que deben ser atendidas psicosocial. A estas mujeres se les destruye la capacidad de confiar en otras personas, rompiendo los lazos de seguridad y confianza con entornos y personas que les rodean. Generan un vínculo hay que generarles un vínculo de confianza, facilitarles la expresión de sus emociones. Hay que prestar atención a lo que dicen y cómo lo dicen, y también si callan, a las expresiones faciales, los gestos, y el contacto visual es importante también. Ellas temen al rechazo y a la estigmación social, principal factores por los cuales muchas veces callan los hechos sucedidos. Demuestran que hay que demostrar que les creemos y que no las juzgamos. Es fundamental contar con un espacio físico en el que la mujer se sienta acogida, valorada y respetada. Es importante reiterar que todas las mujeres víctimas de violencia sexual manifiestan el sufrimiento de diferentes formas. El dolor de las mujeres pueden expresarse por medio de la rabia, el llanto, el miedo, la desolación y en la dificultad para relacionarse con su familia. Gracias. Bueno, dentro de las herramientas tenemos herramientas útiles en la atención psicosocial a mujeres víctimas de violencia sexual. Entonces, una de las herramientas es que a continuación se presentan ciertas herramientas que pueden ser útiles al momento de abordar un caso de una mujer víctima de violencia sexual y se pueden ser tenidas en cuenta por el profesional psicosocial. Bueno, cada vez que hablamos de ciertas herramientas, es indispensable que esto lo conlleve un profesional psicosocial, porque ellos son los que tienen el conocimiento y saben qué herramientas brindar para una persona víctima de abuso sexual. En la primera herramienta tenemos que brindar un espacio que genere confianza. Cuando hablamos de esta herramienta, es importante que cuando llegue la víctima se le genere un espacio, que no haya interrupciones del celular, que no haya ruido, que haya buena luz, que esté en un lugar seguro, que se sienta confort, que se sienta estable para poder hablar de las circunstancias y de lo que le ha pasado durante su vida. Recuerde que cuando hablamos de terapias es tratar de mejorar la calidad de vida
de la persona afectada. En la siguiente herramienta dice que se genere un vínculo de confianza. Cuando hablamos de terapias, es importante generar un vínculo con nuestro cliente, entre terapeuta psicosocial y el cliente, en donde esa confianza nos va a permitir indagar un poco más sobre lo que le pasó a la víctima, cómo fueron los hechos. Es importante tener una escucha activa, una atención confortable, un relato que muestre todo lo que se está generando para tener una buena confianza, un buen rapport. Es necesario informar y garantizar la confidencialidad de la información, que no se genere, que no se salga la información de donde se está brindando. Asimismo, generamos ese tipo de confianza para que el cliente nos cuente un poco más de lo que ha sucedido y se exprese de una mejor manera, sin temor y sin temor, y que no se genere malos entendidos al momento de brindar la información. Herramientas 3, hablar del silencio. Este tipo de víctimas por lo general son muy calladas y suelen no brindar información con respecto a lo que le ha pasado durante su vida. Es necesario que esta persona lo interprete, que se comunique lo que le ha pasado. Para eso utilizamos ciertas herramientas como contextualizar en una carta, hacer como obras de teatro, escribir una carta, una canción. O sea, no tanto en la forma verbal, sino escrita o de otra manera. No es necesario como tal la expresión verbal, porque para ellas se les hace un poco difícil comentar y expresar lo que le ha sucedido durante varios años o actualmente. Se generan cierto tipo de preguntas como ¿cómo le pasa a esta señora? ¿Qué molestias tiene? ¿Cómo está su físico? Entre otras. Es importante pues que se generen este tipo de preguntas para indagar un poco más y asimismo el profesional psicosocial indagar y asimismo brindar nuevas herramientas que le permitan mejorar su calidad de vida. Validar la expresión del sufrimiento. Es importante indagar el sufrimiento de la persona para asimismo sanar y recuperarse de todo lo que le ha pasado durante el proceso ocurrido. Entonces es importante identificar el sufrimiento y asimismo brindar esas herramientas necesarias que necesita la víctima para poder superar este trauma. En la herramienta 5 dice manejar las emociones generadas por el sufrimiento. Entonces, en este se existen en el ser humano algunas emociones que se presentan como una respuesta a determinadas situaciones, como función adaptativa. El miedo de contar, el miedo de ser juzgadas, el miedo de ser amenazadas, el miedo de contar lo sucedido, de sentirse avergonzadas. La ira es una emoción muy fuerte y se puede identificar en la terapia cuando alza la voz, cuando empuña las manos, cuando empieza a mover las piernas, cuando empieza como a gritar, empieza a sudar. Todas esas respuestas conductuales y fisiológicas se ven demostradas en conductas de la víctima. Entonces es importante identificarlas y poder trabajar esas emociones para mejorar la calidad de vida del cliente. Trabajo desde la sexualidad. En este contexto se basa en cómo podemos preparar a la cliente o a la víctima en un ambiente más social, de hablar sobre la sexualidad, cómo ha sido, estereotipos, reproducción y orientación sexual. Es como adaptarla, que nos cuente un poco de más cómo se siente con su pareja, si ha hablado con su familia, cómo se ha transformado en sí misma, cómo ha pasado ese trauma de abuso sexual con su pareja, si lo ha hablado. Esto nos ayuda a identificar el proceso, cómo lo está llevando la víctima y asimismo potencializar con ciertas herramientas para poder mejorar y evadir esa conducta. El trabajo corporal es
se interpreta más como una conexión entre nuestras emociones y el cuerpo, como volverlas a conectar. A veces cuando pasan este tipo de conductas, a veces cuando pasa este tipo de sucesos, pasa que se desconectan nuestras emociones de nuestro cuerpo. Entonces, el terapeuta maneja ciertas herramientas como poniéndose de pie, separemos los pies, las rodillas deben de estar ligeramente flexionadas. Es como para potencializar nuevamente el cuerpo y unir nuestras emociones con nuestro cuerpo. Y ya va la herramienta 8, que es el proyecto de vida. En todos los casos, siempre es importante tener un proyecto de vida. Esto nos ayuda a identificar lo que somos, hacia dónde queremos llegar y hasta dónde estamos dispuestos a llegar. Entonces, es importante potencializar el proyecto de vida, que nos ayuda a identificar lo que queremos ser y cómo lo vamos a lograr. Esa es básicamente la herramienta 8 y ese es el capítulo que nos corresponde. Muchas gracias. Perfecto, muchas gracias por abordar, tan preciso el tema de las mujeres víctimas. Importante aquí es cómo se aborda ese rol que tienen de pronto las mujeres que tienen hijos, bien sea producto o no de pronto de la violencia. Cambia mucho los roles de la maternidad. Y gracias por profundizar en las herramientas. Bueno, yo creo que ya hoy no alcanzamos a abarcar los otros dos temas. Quisiera pedirles que por favor los dos grupos que faltan escojan si de pronto tienen en su presentación todas las herramientas, presenten de pronto una que no sea similar a las que ya vimos. Vimos que ya hablamos sobre proyecto de vida y algunas otras que se repiten. Entonces, si pueden abarcar una que les llamó más la atención que el resto, de pronto pues para acortar y no ser redundantes y avanzar más rápido en el tema. Muchas gracias a los dos grupos. Se notó la dedicación, la lectura que hicieron sobre el tema. Y muchas gracias a todos por su asistencia. Entonces, mañana comenzamos con los dos grupos que nos hacen falta. Porfa, les recargo el manejo del tiempo. Hacemos el quiz relacionado con toda esta parte de víctimas dentro del conflicto armado. Y arrancamos con otra temática. Nos vemos Profe, un favor, mañana, que descansen, sí. ¿me puedes compartir el link de asistencia, por favor? Que yo no lo he llenado, si es tan amable. Es que tenía problemas con el internet. Listo. Gracias. Ya lo dejé. Gracias. Bueno. ¿Me escucharon todo lo que les dije de mañana? No sé si tenía el micrófono apagado. Ay, sí. Bueno, vale, listo. Bueno, nos vemos te entonces escuchamos. mañana. Gracias. Que tengan buena noche, que descansen. Buenas noches, hasta luego. Hasta luego. Gracias, profe. Gracias, profe. Hasta luego. Feliz noche, profe. Gracias. Auxilio.